Bien, estamos de regreso y vamos a continuar con este tema de la culpa, donde les mencionaba yo que nos va, de alguna manera platicábamos que puede ser positiva, pero puede ser muy negativa. Muchas veces, yo ahorita te diría, pasa mucho con el dinero. Uh-huh. La gente recibe una cantidad y luego se empieza a sentir culpable porque gastó mucho dinero. A veces no lo sienten porque toman la tarjeta de crédito y al oír, ay, es que eso está de oferta, es que esto tiene meses, es que etcétera, empiezan a gastar más dinero, pero va a llegar un momento en que el gasto va a aparecer el estado de cuenta, y entonces sí me va a venir la culpa de haberme gastado dinero que yo no tenía. Uh-huh. La culpa a lo mejor de no haber cumplido con ciertas cosas que debería yo haber comprado, que sí eran importantes. Que primero era el gas, la luz, el agua, el mantenimiento, la gasolina. Ajá. Y ya después los regalos. Y otra cosa es lo que tú mencionabas, si tengo a alguien enfermo, yo no tengo que sentirme culpable de que una persona no vaya a poder hacer una celebración y por eso yo no voy a celebrar, pero también puedo organizarme, tanto me puedo organizar en el aspecto económico como en el aspecto familiar, es decir, ¿con quién voy a pasar? El tema de ¿con quién vamos a pasar la Navidad? Porque si vamos a casa de tu mamá, yo me sentir culpable con la mía. O mi mamá me va a hacer a mí un tango que yo me voy a sentir culpable. Entonces creo que antes de que empiece todo este cúmulo de situaciones, hay que organizarlo, hay que platicarlo. Sí, y bueno, todo eso que estás diciendo sería mucho más fácil si nosotros estuviéramos en contacto con nuestras emociones, pero la mayoría de la gente tiene la exigencia y entonces no le gusta reflexionar, no le gusta saber qué emociones tiene, no le interesa saber qué significan y por lo tanto la sigue creciendo, como en el miedo. Uh-huh. En el miedo no es algo malo, el miedo es otra señal que nos avisa de que algo puede suceder. Exacto. De manera que los papás que le dicen al niño, es que ve y saca buenas calificaciones porque estás mal, eres un cobarde, no preguntaste, etcétera, está erróneo porque está descalificando a ese niño. Y además de que el miedo no es algo malo, es incorrecto la connotación que le ponen al miedo. O que siempre dicen, el miedo es lo contrario del amor en la nueva era, ¿no? No, el miedo es una de las características que tiene la psique para avanzar. Claro. El aparato psíquico tiene mecanismos de defensa para que la persona sobreviva. El niño no sabe todavía lidiar con los miedos, de manera que no es lo contrario del amor, sino que se requiere tener miedo. Claro, yo creo que un miedo sano, ¿no? Un miedo que nos permite darnos cuenta de qué peligros hay a nuestro alrededor en cualquier edad y ámbito del que estemos hablando, ¿no? No tener miedo significaría ser demasiado aventurado y hacer cosas que pueden poner en peligro mi vida. Sí. Por ejemplo, no tener miedo a cruzar una calle. Sí. Ay, nunca me va a pasar nada, pues no, o sea, pasas y te atropellan. O por ejemplo, el pánico escénico. Tengo miedo a salir en televisión. Entonces, yo analizo mi emoción y me pregunto, ¿con qué recursos cuento para poder hacerlo? Si yo tengo miedo significa que no tengo los recursos, entonces busco cómo obtenerlos. Igual en los niños, se habla con el niño qué es lo que le está, qué información le está arrojando el tener miedo para poder ayudarlo. ¿Qué necesitas para sacar mejores calificaciones? Yo veo que tuviste notas bajas. ¿Qué necesitas que yo te dé? ¿Crees que si yo te doy algo y tú al recibirlo vas a mejorar las calificaciones? ¿Qué te impidió? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Analizar siempre enfrentando y agarrando el toro por los cuernos para saber nuestras emociones. Otra cosa que ahorita pensaba yo es que muchas personas tienen miedo de llegar a las fiestas de Navidad. O miedo de morir. Sí, miedo a estar solo, miedo a estar, a enfrentar a ciertas personas, porque muchas veces hemos deteriorado relaciones a lo largo del año, entonces tengo miedo de ir a la cena porque tengo miedo de que esté ahí una determinada persona con quien tendría que confrontar ciertas cosas. Pero por otro lado tengo miedo a estar solo, así que no, estoy en una dualidad de si voy a ir a la fiesta, si no voy a ir, porque tengo ese miedo de enfrentar algo, ¿no? Creo que aquí entonces debemos de pensar en algo que tú mencionabas ahorita y es trabajar el contexto previo y decir, bueno, si mi miedo es enfrentar a una persona, bueno, ¿qué me va a hacer? Sí. ¿Me va a hacer que yo tenga que pedir una disculpa?
Sí. Bueno, ¿es tan malo que pida una disculpa o es tan malo que tenga que tener una conversación con una alguien? Conversación adulta y lógica? Ajá. O como dice Ingrid, muchas veces queremos la plumita del chamán que nos haga no sé qué cosa, o queremos la magia no sé qué, o queremos el ángel tal, en lugar de sentarnos, razonar, enfrentar, consolidar, visualizar y entender nuestras emociones. Ahora, esto que acaba de decir de la fiesta, de que no queremos enfrentarnos porque hay alguien con el que me porté mal, en el que me echa el ojo malo, ¿cómo se dice? El mal de ojo, etcétera, puede ser la envidia. La envidia es otra de las emociones que está considerada como mala o como muy negativa o como un insulto. Qué envidioso que eres tú, es un insulto, ¿no? Un gran insulto. Pero no, la envidia es otro mecanismo de defensa que nos permite analizar qué tienes tú que a mí me da coraje que tú tengas porque yo no puedo alcanzar, o qué tengo yo que trabajar, qué recursos psicológicos puedo obtener para lograr tener lo que tú tienes. Y es que es un sentimiento que ahorita aflora mucho, Aflora porque muchísimo. Precisamente por lo mismo de que la economía es diferente a todo el resto del año, no todo el mundo recibe las mismas cantidades. Hay personas que llevan trabajando mucho tiempo en un lugar y reciben un bono mayor o que tienen un mejor nivel de sueldo, inclusive dentro de la misma oficina. En un mismo sector hay a quien le dan más dinero por alguna cosa, hay jefes que dan un bono mayor que otro, o porque simplemente se han esmerado más o han hecho cualquier cosa, reciben una mayor cantidad. Entonces la gente, todo el mundo empieza a ver, ¿y a ti cuánto te tocó? Y entonces ahí empiezan las envidias. O alguien, pues precisamente porque recibe una cantidad, se puede dar el lujo de comprarse un vehículo nuevo, y entonces es la envidia de todos los que estaban ahí. O alguien dice, yo me voy a ir a algún lugar, a unas vacaciones. Bien dice el Dalai Lama, México es un país con recursos naturales y con gente trabajadorcísima. La economía era para que estuviera súper mejor que en otros países. Pero ¿qué es lo que impide? ¿Qué es lo que nos estanca? La envidia. Entonces, en el sentimiento de la envidia tengo que enfrentar qué recursos tienes tú que yo no tengo y analizar. Y obviamente si de plano el cerebro no me da, no tengo las ganas de enfrentarme o no quiero ir a la terapia, podemos utilizar... Bueno, podemos utilizar aceites esenciales. Hay muchos sándalo aceites para esenciales. analizar. Hay muchos aceites esenciales. Hay muchos. El hinojo nos ayuda también a calmarnos, equilibrarnos, todos los cítricos. Y esto lo debemos aplicar a todos, pero también hay mucho de analizar y mucho de reflexionar, porque también empieza el tema entre los niños. Así. Entre los niños, porque ellos también reciben regalos en esta época, y porque el niño de junto recibió una bicicleta y yo solo recibí una pelota, ¿no? Y ahorita me estoy yendo a juguetes que realmente no tienen mayor importancia y que ya ni siquiera son los que los niños piden, porque es que mi amigo sí pidió una tableta y yo también pedí una tableta y a mí no me Sí, hay que ¿no? dar regalos que nos acerquen a nuestros hijos, no que nos alejen. La tableta pues es algo que nos va a alejar de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, podemos utilizar ¿cómo se llama? Canela, para la envidia, canela, naranja, los cítricos, como dijo Ingrid, sándalo para reflexionar. Y en terapia floral, biznaga, violeta, dandelión, y algo que nos ayude mucho a tener capacidad de insight, chestnut bud de flores de Bach. ¿Cómo lo van a usar? Miren, es muy sencillo. Pueden poner un difusor en su casa con su velita y con el agua. Esto, aparte, como hace un ambiente más agradable de la Navidad, está muy, muy ad hoc con esta temporada que uno prende más velitas. Y pueden poner unas gotas del aceite esencial que quieran, o también pueden usar las brisas sin necesidad de prender velas. Las brisas son un aliviane en las fiestas navideñas, claro, porque apaciguan la envidia, el coraje. Es que ustedes creerán que esto ¿qué tiene que ver? Pero en serio, antes de que lleguen sus invitados, el poner un difusor o rociar aceites esenciales va a dar otro efecto. Otro efecto, sí, y tener emocional. Otro efecto emocional, y también un itinerario diferente de las actividades para la fiesta.
Esto que dices también es bien importante. Si yo soy el anfitrión de la fiesta, es bien importante que organice la fiesta. Que organice la fiesta. Porque que todo ocurra como siempre ha ocurrido, si hemos tenido ya muchos conflictos las reuniones anteriores, yo creo que dejarlo así nada más no sería buena idea. Podemos organizarlo. Sí. No es que nos vayamos a poner a las 5, vamos a hacer esto a las 6, no sé, no. Sino decir, bueno, ¿cuáles son las actividades que realmente nos han dejado algo de bueno, no? Yo el otro día fui a una reunión y decían, es que el año pasado platicamos de tal cosa en la reunión. ¿Por qué no propones un tema de plática? Y no nada más que todo el mundo empiece a hablar de cualquier cosa que se les venga a la cabeza. O una dinámica, ¿qué es lo que te gusta de mí? ¿Qué es lo que te gusta de fulano? ¿Qué es lo que te gusta de sutano? O inventar un juego. O inventar un juego que de alguna manera nos lleve a integrarnos en la actividad y reflexionar. Por ejemplo, en esta reunión que yo fui había un juego en el que todo el mundo llevaba un regalo de broma. Pero una parte era envolverlo en una envoltura que fuera atractiva. Porque entonces todos lo iban a desear. Está el tema de la envidia. Entonces, las bolsas no contenían nada de lo que parecían por fuera, que en realidad muchas cosas en la vida así lo son. Uh-huh. Y entonces todo el mundo peleaba por determinadas bolsas en el juego, en la mecánica del juego, para quedarse con la bolsa que creían que era lo que ellos querían, para al final terminarse dando cuenta que el contenido no se parecía a la envoltura. Sí. Y también el reflexionar, bueno, ya que me quedé con esto, ¿de qué me va a servir? ¿De qué me va a servir? Y perdonar. Aquí vamos a regresar con este tema del perdón para el siguiente bloque y terminarles de explicar esta dinámica de juego. Sí.